Entonces, como les estaba comentando, esta serie por Zoom la terminamos el día de hoy, pero no nos vamos a quedar con lo de hasta hoy. Y no vamos a continuar con este tema, lo voy a continuar, pero a través del WhatsApp voy a estarles mandando audios con este tema de la mente, porque pues es importante estar siempre, el enemigo es una de las cosas que siempre usa nuestra mente, a nosotras las mujeres, ¿no? Y me encontré una joya demasiado tarde, ya me la encontré ya que ya estamos terminando. Miren, me encontré este librito, está bien chiquitito, dice las fortalezas mentales, y precisamente habla de lo que vimos nosotros, la mente y Dios, la mente y Satanás, los estados de la mente. Nada más que ahí viene la mente reprobada, entenebrecida, carnal, corrompida, y las fortalezas mentales. No viene la mente vana ni la cauterizada. Y aquí viene varias cosas: el peligro de una mente no renovada, medios para renovar la mente, la acción del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y viene, bueno, hasta ahí. El día de hoy vamos a estar viendo la última sesión de la mente, y es la mente espiritual. Les voy a estar mandando también mensajitos sobre el libro y lo que Dios me vaya poniendo, pero ya como lo comenté, por el WhatsApp, por Zoom, ya el día de hoy terminamos esta serie. Y bueno, vamos a comenzar con la mente espiritual. Y bueno, vámonos a nuestro primer versículo, que es Romanos 8:5, y ya lo tengo para las que quieran anotar. Romanos 8:5, y dice lo siguiente. Bueno, lo voy a leer desde el 1 hasta el 5. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí vemos que nos está diciendo que una persona que vive en la carne va a pensar en las cosas de la carne, pero una persona que vive del Espíritu de Dios es una persona que piensa en las cosas espirituales. Amén. Y se ocupa. Aquí dice mis notas, dice, la mente espiritual piensa, medita y utiliza las capacidades mentales para las cosas que son el Espíritu de Dios. ¿Sí se acuerdan de las capacidades de la mente? La capacidad de recordar, la capacidad de imaginar, la capacidad de meditar, los pensamientos, todas estas cosas, estas capacidades que tiene la mente nos sirve para estar ahora sí que meditando y pensando en las cosas del Espíritu, ¿no? Como por ejemplo, fíjense que no sé si vieron en la, ¿cómo se llama? El domingo la pastora Caro compartió la palabra y nos estaba hablando la importancia de poner los ojos en Jesús. Y eso yo ya lo había meditado anteriormente, pero ya me comenzó a confirmar la pastora con la enseñanza. ¿Y qué creen? Ayer platicando con un grupo de mujeres que tenemos los miércoles, platicábamos de ese tema de poner los ojos en Jesús. Y también, ¿qué creen? Tuvimos la reunión con el pastor Víctor y habló también de que tenemos que poner los ojos en Jesús. Entonces, eso nos lleva a estar meditando la palabra. Cuando tú pones o lees la palabra y te deja pensando y te pones a analizar, o mientras estoy a lo mejor dando una enseñanza o estás escuchando una enseñanza,
comienza tu mente a pensar y analizar las palabras que te está diciendo el pastor o el que está predicando la palabra, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos debe de llevar a pensar, a meditarla, a sacarle ese provecho a esto que es espiritual. Bueno, la mente espiritual estudia, medita, piensa en las cosas del Espíritu de Dios. Las características de esta mente. Como punto número 1, tiene vida y paz de Dios. Esta mente no va a estar afanada, esta mente no va a estar pensando o teniendo miedo o temor o con incertidumbre, no. Una mente que es una mente espiritual tiene la certeza, como es la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve y así va. La certeza es la fe de lo que no se ve y la convicción de lo que no se halla. Déjame buscarlo. Hebreos 11 me parece. Para no estarles echando el choro, que se me fue el avión, ¿cómo se dice? Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Una mente espiritual es una mente con fe, una mente que espera, que tiene una convicción de lo que no se ve, que Dios lo va a hacer. Amén. Punto número 2, otra característica, el entendimiento del propósito de Dios y su palabra. Esta mente tiene entendimiento de la palabra y tiene entendimiento en lo que Dios y medita en lo que Dios está diciendo en su palabra. Amén. Entonces, como punto número 3, está continuamente meditando en la palabra de Dios. Bueno, eso ya lo había dicho anteriormente. 4, posee sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría y la inteligencia espiritual, sí, como dice Santiago, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él dará abundantemente y sin reproche. ¿Tú sientes que te falta sabiduría para dirigir tu vida, dirigir a las personas que están alrededor tuyo, para tomar decisiones? Pídele sabiduría a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Puedes ir confiadamente a Dios y decir, Dios, me falta sabiduría, ayúdame con esta área para poder hacer o dirigirme de una manera correcta, de una manera con integridad, ¿sí? Dice, esta mente está bajo el control y dominio del espíritu del hombre y a su vez del espíritu de Dios. Esta mente no está confundida. Esta mente no está guiada por ni el enemigo, ni por tu carne, ni por nada más que por ti mismo, porque tienes dominio propio de ti mismo, de tus pensamientos, y está guiado por el Espíritu de Dios. Un ejemplo muy claro, de repente, si tienes un pensamiento de ansiedad de que vaya a pasar o vaya a suceder algo, ese pensamiento, y a mí me pasa muchísimo, ese pensamiento, dices, no, a ver, la palabra de Dios dice tal cosa y yo debo de descansar y confiar en lo que Dios dice. Es como les decía, ¿no? Que de repente me decía mi esposo y eso quedó tan grabado en mi mente que trato de pensar en eso, ¿no? Me dice, Cookie, ¿tú crees que Dios quiere que tú te mueras así? ¿Tú crees que ese propósito de Dios tiene para tu vida? Y yo, no, no creo. Bueno, entonces si tú crees que ese no es el propósito de Dios para tu vida, entonces no, tranquilízate. Yo. No, pues sí. Y entonces yo luego cuando estoy en ansiedad o algo, Señor, ¿ese es el propósito que tú tienes para mi vida? Digo, y no, yo siento que no es así. Y bueno, pues el Señor es el que siempre toma el control de mi mente y de mi corazón. Toda la capacidad mental trabaja en libertad y sin dificultad. Esta mente trabaja sin dificultad, con libertad, sin temor. Ahora sí, como diría el dicho, sin miedo al éxito. O sea, esta mente no está con temor de que, ay, ¿qué voy a hacer? Que no, esta trabaja y con toda la libertad y sin ninguna dificultad. Otra de las características de esta mente es que da fruto.
¿Cómo es que da fruto? Esta mente, nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestra meditación va a dar un fruto. ¿Cómo? Yo me pongo a analizar y me pongo a ver alguna circunstancia difícil y ¿qué pasa? Que yo comienzo a pensar y analizar conforme al Espíritu. ¿Cómo, Cookie? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues en Gálatas 5, veintitantos, no me acuerdo bien el versículo, nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es amor. Vas a pensar en amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Así vas a pensar. Así esta mente va a dar esos frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí tú vas a darte cuenta cómo estás teniendo tu mente. Siguiente, dice, renovando la mente. Ok, ya sé cómo es la mente espiritual. Es una mente que es guiada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por los frutos del Espíritu. Ok, pero ¿cómo le hago para renovar mi mente? Nos los han enseñado mucho en la iglesia, lo hemos escuchado, pero lo vamos a volver a repetir. Romanos 12, 1 y 2. Siguiente es Romanos 12, 1 y 2. Permítame un momentito porque tengo estas cositas aquí. ¿Alguien puso atención a la adoración que hoy pusimos? Si alguien puso atención, se van a dar cuenta que esa adoración no nada más fue de a gratis. Obviamente es que es para adorar a Dios, pero también viene mucho, está como que inspirada en este pasaje de Romanos 12, en especial el 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y como decía la canción, ¿no? Yo quiero ser probado, quiero ser purificado. Y no me acuerdo qué más decía. Aquí está mi vida, me entrego a ti. Entonces nuestros cuerpos y nuestras mentes y nuestros corazones deben de ser entregados como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Dice, pero en el segundo dice, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense o transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transfórmense a través de la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo sé cómo es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero ¿cómo lo voy a hacer, Cookie? O sea, sí está bien, qué padre, ya lo había escuchado, que tenemos que renovar nuestra mente y toda la cosa. Pero bueno, les voy a dar un concepto. Dice, transformación. ¿Qué significa transformación? Es renovarte. No significa que debes de hacer cosas mundanas por lo que puedas hacer y no ser transformado. ¿Qué quiere decir esto? Que renovarte no quiere decir que dejes de hacer, bueno, ya, pues ya no fumo, ya no tomo, ya no, veo telenovelas raras, no sé, no. Lo que se trata de renovar la mente, de renovar tu mente, o sea, de renovarte, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? Punto número 1, y lo dice aquí en Romanos 2. No os conforméis a este siglo. Así voy a comenzar a renovar mi mente. Como punto número 1, no me tengo que conformar a este siglo, ¿sí? Cambia el sistema de pensamiento del mundo que está alejado de Dios. O sea, nosotros no tenemos que pensar como piensa el mundo, ¿sí? Sí, porque el mundo te dice,
El mundo, estamos hablando al mundo del pensamiento mundano. El pensamiento, por ejemplo, sí al aborto, sí al poder de la mujer, sí al matrimonio igualitario. Sí, o sea, ese tipo de pensamientos no tenemos que tenerlos. Amén. Sí amar, sí orar, sí respetar, pero no consentir esas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Son ejemplos nada más. Bueno, ahora bien, cambiar el sistema de pensamiento, ¿cómo? A través de la disciplina de tu mente, renovándote cada día. Tienes que disciplinar a tu mente, disciplinarla a no pensar de como piensa el mundo, no conformarte, no porque, bueno, pues ya todo el mundo lo hace, pues yo también lo voy a hacer. No, 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 no. No seas de la misma opinión. O sea, no, pues sí, no tener los mismos pensamientos que los demás, ¿no? Y aceptar sin protestar, o sea, no acepta sin protestar. ¿Qué tal si yo les estoy diciendo a ustedes algo que no va con la palabra de Dios y ustedes me dicen sí, amén? No. Si ven que yo les digo algo que va en contra de la palabra de Dios, ustedes, por favor, corríjanme, ¿sí? Porque a lo mejor yo me esté equivocando en algo y no me esté dando cuenta, y sí también son muy buen recibidos los consejos y las exhortaciones. Amén. Entonces, no todo lo que digo yo es sí, amén. Me puedo equivocar, ¿eh? Así que, bueno, ya saben. Dice, cuando una persona tiene años con situaciones difíciles, el problema no son las situaciones, sino la persona por conformarse en vivir así. Eso es muy cierto. Yo no voy a decir nombres, pero sí he conocido situaciones de matrimonios que han estado peleando por más de 18 años. Es un modus vivendus que tienen, que es pelear y echar en cara y guardar rencor y sembrando raíces de amargura profundas, y que eso es ya su modus vivendus. También esto es muy importante lo que voy a decir, porque a veces nos acostumbramos a vivir de esa manera, que hacen que las personas se vuelvan autodependientes. Existe una persona, y estoy hablando en específico de este matrimonio, que no voy a decir sus nombres, que esta persona es la persona que maltrata, maldice y dice, y la otra persona, a pesar de que maltratan y todo eso, se vuelve codependiente de esta persona. Y pues es que realmente no puedes seguir una relación de pareja así. ¿Por qué? Porque se están dañando, se están lastimando, y esto no, y se apartan de Dios, y esto no deja nada bueno, ¿no? Si no quieres acercarte al Señor, es peor tantito. Entonces no podemos estar en una relación destructiva, tóxica, porque esto se vería más y más peor, y yo no sé qué vaya a pasar, ¿verdad? Pero sí, no podemos ser también autodependientes de personas que nos lastiman. Ahí sí podemos tener la libertad de decir, ¿sabes qué? Yo romper ese ciclo, porque no es lo correcto y no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere para ti que tengas una relación sana, una relación guiada por el Espíritu de Dios, como lo habíamos estado viendo, ¿no? Entonces, por eso yo les comento, cuando una persona tiene años con situaciones difíciles, el problema no son las situaciones, sino la persona por conformarse en vivir así. Ahí no tenemos que caer en eso, ¿no? Vámonos a Gálatas 5:16, que ya se los había yo comentado, es los frutos del Espíritu Santo. Yo me acuerdo que la había anotado, pero no me acordaba de dónde estaba. Dice, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y a estos se oponen entre sí para que no
hagáis lo que quisiereis. Y les voy a decir de los frutos del Espíritu, que ya los había dicho. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Perdón. Como punto número 2 de renovándote la mente, es renuévate día con día. Perdón. ¿Cómo? Con determinación para cambiar nuestros pensamientos, para tener la actitud para aprender diario, cambiar una cosa vieja por una nueva. Es tu responsabilidad cambiar tu mente. Esto es muy importante. Es tu responsabilidad transformar tu mente. No va a venir ni Cookie, ni Laura, ni nadie más, nada más que tú, renovar tu mente, cambiar tus pensamientos. Amén. A través de la palabra de Dios, a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de esa oración. ¿Saben que las oraciones, cuando nos metemos a la oración, las que se han entrado a la oración, a veces no me ha tocado a mí levantar mi voz, sí, pero escuchar a mis hermanas y a mis hermanos orar, trae en mí ese wow, gloria a Dios, amén, y creer, y trae esa fe, y fortalece nuestro espíritu, amén. Les sigo animando a que se sigan conectando a las oraciones, son de mucha bendición, y estamos poniendo en práctica su palabra, amén. La renovación es una disciplina de tener una actitud de aprendizaje diario. La transformación que tú quieras en tu vida va a empezar en el momento que decidas llevar a cabo el aprendizaje que día a día Dios quiere decir a tu vida. Dios siempre tiene una palabra para ti. Abre la palabra, abre la escritura y Dios te va a hablar en su palabra. Este es el aprendizaje que tenemos diario. A través también de las oraciones, de las prédicas que vemos los domingos. Eso es lo que nos está continuamente llenando el Señor. La transformación es la alteración del ser como la oruga o mariposa. Surge una alteración física. Amén, sí es cierto. De hecho, la palabra transformación en Romanos 12:2 se refiere a una metanoia o metamorfosis. Una metamorfosis es cuando una oruga decide hacerse una mariposa, entonces pues hace su casita y se guarda por un periodo de tiempo, y cuando sale la oruga, ya no sale como una oruga, sale como una mariposa. Esa es una transformación, esa es una metamorfosis, y eso debe de haber en nuestra mente, que nuestra mente se quite una mentalidad de gusano y nos lleve a sacar las alas de la fe, llenas del fruto del Espíritu Santo, con esa belleza, con esa libertad, con esa plenitud que viene en la palabra de Dios. Eso es a lo que Dios nos llama, a cambiarnos nuestro estado de gusano a un estado de mariposa. Amén. Dice, la transformación es la alteración, ya lo dije. ¿Quieres ser transformada? El instrumento para renovar el entendimiento está en la palabra de Dios. Renuévate todos los días con la palabra de Dios. Agárrate un devocional, puede ser, ahí en la aplicación de YourVision. Ahí puedes tener, ¿cómo se dice? Devocionales, o agarrar un libro de la Biblia y comenzarlo a leer todos los días. Hay formas, hay algunos puntos que puedes utilizar como también como un hábito diario. Dice, a través de la palabra de Dios tendrás una mente sana, equilibrada, enfocada, capaz de discernir la palabra de Dios y discernir la voluntad de Dios. Esto es muy importante porque habíamos dicho que dice, no os conforméis a este siglo, sino sea renovaos nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Es a través
de estar buscando a Dios, buscando su palabra, y esto nos lleva a estar sanas, equilibradas y enfocadas. También una de las cosas que quiero comentarles es que nos vamos a esforzar mucho, y yo lo voy a decir por mí, no por nadie más. Nos vamos a esforzar mucho por estar renovando nuestra mente, estar buscando a Dios, pero también vamos a tener luchas, porque, como decía la canción, a veces tenemos que ser probados, ¿sí? Y ser probados y purificados y pasados por fuego, está tremendo. O sea, acuérdense que el oro se refina, se purifica a través del fuego. Y todas esas impurezas, si tú pones su fuego en el, perdón, si tú pones el oro en el fuego, se va a derretir como si fuera una lava y comienzan a salir las impurezas de ese oro, sí, cositas negras, todas las impurezas, pero a veces vamos a tener que ser pasadas por fuego para que Dios nos refine nuestra mente y nuestro corazón. Está difícil lo que les estoy diciendo, pero a veces es necesario. Amén. Como otro punto, dice, beneficios de renovarnos diario. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el beneficio que voy a tener yo por renovar mi mente? Como punto número 1, sufriremos una verdadera transformación. Acuérdense que les acabo de decir que nos convertimos como en mariposas. Entonces, vamos a sufrir una verdadera transformación. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, vamos a cambiar nuestro comportamiento, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos. Ya no vamos a reaccionar tan fácilmente a situaciones de dificultad. Ya no vamos a estar de que, ay, Dios mío, ayúdame y no sé qué hacer. Y no. Cuando tú renuevas tu mente, vas a sufrir esa transformación que cuando pase alguna situación difícil o algo así, ya no vas a reaccionar con ansiedad, con no saber qué vas a hacer, no, sino que vas a decir, no, Dios tiene el control, y tomar esa fe de que Dios está conmigo y Señor, tú vas a guiar esta situación y te vas a, antes de cualquier cosa de querer poner en práctica, tú vas a ir a oración y le vas a pedir al Señor, Señor, tú tomas el control antes de cualquier otra cosa que yo haga y que piense y que diga y que actúe, tú eres el que actúa. Y o sea, esa es una mente espiritual, una mente que nos va a llevar a antes de entrar en esa ansiedad de preocuparse, esa es la palabra, antes de preocuparte, vas a ocuparte en pedirle al Señor que te guíe en esa situación, amén. Bueno, dice, sufriremos una verdadera transformación, cambiará nuestro comportamiento, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo reaccionamos, seremos más sabias. Y algo que me gustó mucho es que influenciarás e inspirarás. ¿Sí? Amén. Entonces tú, mujer, tienes la capacidad de inspirar a otras mujeres, de influenciar a otras mujeres. ¿Cómo? A través de renovar tu mente todos los días, y la forma que vas a actuar y la forma que vas a hablar y reaccionar, eso te va a inspirar y van a decir, oye, pero es que no estás preocupada, pero ¿por qué? No, porque yo tengo a Dios, porque yo confío en el Señor y porque yo sé que el Dios está conmigo. Amén. Punto número 2, tendremos la capacidad de conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que ya habíamos mencionado. Y punto número 3, renovarnos va a permitir que vivamos menos engañadas, menos explotadas y menos conformes. ¿Por qué menos conformes? Porque ya no nos vamos a conformar a este siglo, sino vamos a renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Amén. Viviremos más bendecidas, más prósperas, más libres, más felices y más plenas. Y voy a terminar con unos versículos, Colosenses 3, 1 al 17. Colosenses 3, del 1 al 17, y dice lo siguiente. Está largo, pero bueno, presten atención. Dice, si pues
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced pues vivir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Pero ahora dejad también nosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y resvístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Acuérdense que el corazón es la mente es el corazón, o el corazón es igual a mente. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Amén. Entonces nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que ser mujeres que nos revistamos con ese amor y ese vínculo perfecto. Amén. En Efesios 4 del 22 al 32, ya nada más estoy los últimos dos versículos. Efesios 4, 22, me parece que es desde el 21. Dice, bueno, no, desde el 22. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena, para la buena necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Estos son consejos que nos dio el apóstol Pablo, y nosotros tenemos que renovarnos, quitar el viejo hombre antes, como castigo para las personas. ¿No te escuchas, amiguita? ¿No me escuchó? Oh my God, ¿qué pasó? Bueno, ¿sí me escuchó o no? Sí, sí te escuchamos. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno,
Continuamos. Bueno, antes, ¿qué es el viejo hombre? El viejo hombre es... Creo que soy no, yo, ¿no? sí, creo que sí. Antes, viejo hombre, ponían un hombre muerto en... Ponían un hombre muerto en la espalda de otra persona y ese hombre muerto, imagínense tener un hombre en la espalda muerto, era un castigo que se les ponía, comenzaba a pudrirse y ese hombre viejo comenzaba a contaminar al que estaba sano y que estaba siendo castigado. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo dice, despójate de ese hombre viejo y renuévate con uno nuevo. Amén. Que no te contamine ese muerto que traes en la espalda, amén, sino que renuévate a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y por último, Primera de Corintios 2, del 12 al 15, dice lo siguiente, ya estamos por terminar, dice lo siguiente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza, con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién puede instruir a Dios? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo podemos tener la mente de Cristo? Viviendo una mente espiritual, a través de la oración, a través de la palabra, a través de esa comunión y de vivir la palabra de Dios también, porque podemos conocer y podemos sí, tener ese conocimiento, pero no vivir la palabra. Y no vivir la palabra, pues ahora sí que no tiene ningún sentido. No poner por obra la palabra de Dios no tiene ningún sentido. Es como haber escuchado, ahora sí que, como diría Job, de oídas te había oído, ¿no? O sea, nada más te había escuchado, pero no había puesto la palabra de Dios en práctica. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Hoy cerramos nuestra reunión con esta serie. Nos vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, con un tema. Y estamos a punto de terminar. Que tengan muy bonita tarde. Dios las bendiga. Gracias por conectarse. Rita, bienvenida. Un abrazo. Espero que todo esté bien con tu trabajo, con tu jefe. Un abrazo a todas y muchas bendiciones. Bendiciones, gracias, Cookie. chicas. Bendiciones. Día. Para todas. Gracias. Saludos, Musita. Dios las bendiga. Chicas. Bendiciones. Saludos, Shadi. Bendiciones, saludos, Bendiciones, hermana. sí, igualmente. Gracias. Bye, bye. Abrazos Bye. a Ciudad de México.